Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta hoy y lo que viene para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. También te quiero invitar, a que si tú tienes algún pedido de oración lo hagas en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También, si tú quieres alguna lectura personalizada, en la descripción del video está la manera de comunicarse con mi WhatsApp. También, si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, déjala pasar, por favor. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, nos den un super like y nos sigan apoyando. Actives tu campanita para recibir todas tus notificaciones, mi querido amigo y amiga. También te quiero invitar a que comencemos esta lectura del día de hoy con un mensaje súper especial de las hadas para ustedes. Te dicen, rodéate con amor. Bueno, amor propio, amor de las demás personas, amor de tus mascotas, de madre tierra, de tus guías espirituales. Rodéate en este momento de amor, porque al parecer eso es lo que estás necesitando. Y también yo te envío todo mi amor, toda la luz del universo para que te rodeen en este momento, en este instante. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser que sea una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es un futuro próximo posible. Y y un consejo para que si es algo negativo, eso no resulte y tú logres superar las situaciones que se te puedan estar presentando. Tu persona especial es alguien bastante celoso, muy, muy celoso, muy celosa. Es una persona que no sé, ha tenido muy, muy malas experiencias en otras relaciones que han pasado antes de ti. Es una persona que espera de ti que seas una persona firme, que seas una persona fiel, que seas una persona con la cual pueda hacer una familia, que pueda hacer algo bonito entre ustedes dos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos tienes tu genio, que a ratos tienes tus arranques de mal genio y espera que tú logres controlar todas esas situaciones. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay ciertos problemas y dificultades, pero ustedes van a tener que hacer acopio a su claridad mental y a su madurez para que esto no desemboque en algo feo. Ya en los celos de tu persona especial va a ser algo que van a tener ustedes que hablar, que van a tener que controlar, pero de una manera amorosa. Tal vez es una persona que tiene una herida de abandono de su infancia y que aún no lo ha podido superar y teme que así como las demás personas le han fallado, papá, mamá, demás relaciones, familiares que lo han abandonado, que la han abandonado, piensa que tú también podrías hacer lo mismo. Genera confianza en tu persona especial, háblale y si es necesario, vayan a una terapia, invítalo a él o a ella que vayan a una terapia, porque la verdad que la relación de ustedes da para algo bonito, para algo bueno, para algo especial y la verdad es que el único punto así como negrito es tu mal genio y los celos de tu persona especial. Bueno, los ángeles te dicen que en el estudio hallarás la clave. Te están invitando a investigar acerca de lo que te pasa a ti y de lo que le pasa a tu persona especial. Y investigar, puedes hacerlo en YouTube, pero también puedes buscar ayuda profesional en algún orientador, psicólogo, guía espiritual, en lo que tú quieras, pero busquen ayuda a los dos porque tienen algo bonito. No es falta de amor, como que es falta de cuidarse y de sanar heridas del pasado de ustedes dos. Vamos a ver qué me dice el tarot egipcio. Que ustedes les viene, sí, definitivamente a ustedes les viene algo bonito, algo bueno. Los únicos puntos negros son esos, los celos de tu pareja y tu mal genio, pero ustedes algo que lo pueden superar. Inclusive me dice el tarot egipcio que tienen el apoyo de personas cercanas a ustedes, personas de su familia que realmente los ven de una buena manera y que quieren verlos juntos. Me dicen sus hadas que ustedes pueden manifestar todos aquellos sueños y deseos que ustedes tienen. Hay un portal abierto alrededor de la relación de ustedes en la cual les dice
que cualquier sueño, aquello que ustedes piensen, hablen, decreten, ya sea positivo o negativo, se va a dar. Entonces, mucho cuidado con aquello que ustedes piensan, quieren y decretan, porque eso es lo que se va a dar. Entonces, aprovechar este momento para poder decretar y atraer a la vida de ustedes, a la relación de ustedes, algo totalmente positivo, algo totalmente bueno. Es algo bonito lo que ustedes tienen y es algo espectacular lo que les viene a ustedes en un futuro si ustedes van a lograr salir adelante. Bueno, superar los celos y el mal genio tuyo, mi querido amigo y amiga. Bueno, ahora vamos con las personas que están en este momento solteritos y solteritas y están preguntando en este instante su horóscopo el día de hoy. Bueno, tú has estado demasiado ansioso o ansiosa por ciertas situaciones que se te han presentado, pero mira, las cartas me dicen que si tú das como un vuelco, si tú aclaras tu mente, si tú aclaras, ¿cómo te digo? Como que tomas un poquito de distancia de los problemas y dificultades que se te presentan en este momento, vas a poder ver mejor el panorama y tomar una buena decisión. Toma un poquito de distancia de eso. Bueno, va a ser algo sorprendente la solución para este problema que llega en este momento, pero eso va a requerir que rompas con ciertas cosas, personas, comportamientos, ¿cómo te digo? Costumbres, hábitos, no sé, vas a tener que romper con algo para que esto se solucione, lo que estás viviendo en este momento, en este instante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Muy probablemente, mira, hay una persona de tu pasado que podría volver a quererse involucrar contigo sentimentalmente. Ten mucho cuidado porque esa persona no va a cambiar. Esa persona sigue siendo la misma persona celosa y conflictiva de todo el tiempo. Lo único que te va a traer es más problemas, más dificultades que antes. Tú, no, o sea, y dudas. Muchas dudas, o sea, te va a hacer como dar un retroceso esta persona. Entonces, mucho cuidado con esa situación porque tú eres una persona bastante aventurera, que, o sea, estás recobrando tu seguridad, estás recobrando el interés en en tu vida, en todos tus sueños y proyectos. No permitas que que esta persona te vuelva a afectar. Es una persona bastante tóxica. No dejes que vuelva a tu vida. Bueno, si quiere como amigo, como amiga, pero así como de lejitos, mejor, porque la verdad es que es alguien que no. Bueno, el angelito me dice que busque la paz y la tranquilidad en ti mismo, en ti misma, que busques esa paz que tú buscas en el exterior, está dentro de ti. Medita, reza, haz deporte, actividades lúdicas, cualquier cosa que te permita a ti canalizar energías que tal vez están estancadas en ti y que se están manifestando como dolores y dolencias en tu cuerpo físico. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la verdad es que te dice que tengas mucho cuidado con peleas, con discusiones, con personas de tu entorno, que tengas calma, que tengas paciencia, que no te involucres en problemas y discusiones de otras personas, que te mantengas a la raya de los problemas de los demás en este instante. Mira, me dicen las hadas que trates tu cuerpo como el palacio que es. Es el momento de ocuparse de ti, no solamente de tu cuerpo físico. Tu alma, tu espíritu, todo necesita en este momento que te concentres en ti y no en las demás personas. Deja que las demás personas solucionen sus problemas. Yo sé que tú eres muy generoso, muy generosa y siempre quieres estar ahí al pie del cañón para luchar por los demás, pero no. Este es el momento de luchar por ti, por tus sueños y tus ideales y por tu salud física, emocional y espiritual. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, ¿por qué va a suceder con su economía? ¿Qué sucede con su economía, mis queridos amigos y amigas? Tú eres una persona honesta, muy equilibrada, pero estás pasando momentos de angustia. Estás más pasando momentos de mucho miedo, de mucho temor por ciertas noticias que te han llegado. Me dicen las cartas y tus guías espirituales que confíes en tus capacidades, que confíes en que viene la ayuda en camino. Va a haber alguna luz que se te va a dar para el problema y dificultad que puedes estar atravesando en este momento en relación a tu economía, pero tienes que estar con ojos abiertos, oídos despiertos para poder agarrar esa posibilidad que se te va a presentar.
Por este lado, los ángeles me dicen que hay alguien de el más allá que te tiene un mensaje súper especial para ti, que te calmes en este momento, que no es el momento de desesperarte, de angustiarte, que él o ella están también haciendo fuerza, están ayudándote espiritualmente para que salgas adelante de la situación que estás presentando en este momento, en este instante, que mires bien lo que te han dicho y la verdad, bueno, y que confíes más en ti. Te dice el tarot egipcio que es el momento de variar, de cambiar, de tal vez cambiar de negocio. Si no es posible hacerlo de tajo, bueno, hazlo gradualmente, hazlo poco a poco, pero que es el momento de cambiar de enfoque, de estrategias, de todo, que es el momento de cambiar. Bueno, me confirman las hadas en este instante, en este momento, que hagas el cambio, haz ese cambio, no tengas miedo, no tengas temor, confía en tus capacidades, en tus habilidades, haz un plan, haz un proyecto y bueno, y cubre todos los aspectos que tú puedas creer que puedan estar fallando en esa situación. Bueno, cúbrelos lo más posible y bueno, verás que puedes seguir adelante. También me están diciendo tus guías espirituales que confíes en ello, que todo lo que tú crees, lo creas, todo lo que tú declares con tu boca, con tu pensamiento, es lo que vas a creer, lo que vas a crear. Por eso ten mucho cuidado con lo que piensas, con lo que dices y con lo que sientes. Bueno, imprímele sentimientos positivos a lo que te está sucediendo esto ahora, aunque te suene loco, aunque te suene raro, extraño. Bueno, te invito a que busques en YouTube una técnica que se llama tijeras de podar. Bueno, hazlo y verás que te vas a sorprender. Tiene que ver algo con la ley de atracción. Yo sé que tú puedes, yo sé que ustedes pueden. Bueno, esta ha sido la lectura de ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.